¿Cómo podemos estar seguros de que lo que hacemos realmente agrada a Dios? En un mundo donde las opiniones cambian constantemente y donde muchas decisiones parecen estar en una zona gris, es fácil caer en la confusión. A veces, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en el fondo sentimos una inquietud que no desaparece. Otras veces, nos dejamos llevar por lo que es aceptado socialmente sin preguntarnos si es lo que Dios realmente desea. La Biblia nos enseña que Dios no solo observa nuestras acciones, sino también nuestras intenciones, nuestros pensamientos y el impacto que tenemos en los demás. No se trata solo de hacer cosas buenas, sino de vivir de acuerdo con su voluntad, reflejando su amor y su verdad en cada aspecto de nuestra vida. En este video, exploraremos 8 señales que nos ayudarán a evaluar si estamos caminando en la dirección correcta. Si alguna vez has sentido dudas sobre si lo que haces está alineado con Dios, si buscas respuestas para tomar decisiones con mayor claridad, o si simplemente quieres fortalecer tu relación con Él, este mensaje es para ti. Acompáñame en este análisis profundo y descubramos juntos cómo asegurarnos de que nuestras acciones realmente reflejen la luz de Dios en el mundo. Primero, lo que haces está alineado con la palabra de Dios. Para saber si lo que hacemos agrada a Dios, el primer criterio es que nuestras acciones estén alineadas con su palabra. La Biblia es la guía fundamental para la vida cristiana, y en ella Dios nos ha revelado su voluntad. No podemos basarnos solo en lo que sentimos o en lo que el mundo considera correcto, porque los sentimientos pueden engañarnos y las normas sociales cambian con el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. Dios nos ha dado mandamientos y principios que debemos seguir. Desde los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, la Biblia nos muestra lo que es correcto e incorrecto a los ojos de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esto significa que no podemos decir que amamos a Dios si nuestras acciones contradicen lo que Él ha establecido en su palabra. Una de las señales más claras de que lo que hacemos agrada a Dios es cuando nuestras acciones reflejan los principios bíblicos. Si tomamos decisiones basadas en la honestidad, la justicia, la humildad y el amor al prójimo, estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Por el contrario, si nuestras decisiones están basadas en el egoísmo, la mentira, la avaricia o la injusticia, estamos alejándonos de su propósito. En Salmo 119, 105 leemos, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto significa que la palabra de Dios nos da claridad para saber cómo actuar en cada circunstancia. Muchas veces las decisiones en la vida no son fáciles, pero cuando buscamos en la Biblia, encontramos principios que nos ayudan a discernir lo correcto. Además, en 2 Timoteo 3, 16 a 17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos confirma que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino la revelación de Dios para nuestra vida, con enseñanzas que nos ayudan a vivir de manera que le agrade. Otro aspecto clave es que no podemos torcer la Escritura a nuestra conveniencia. Muchas veces, las personas intentan justificar acciones incorrectas usando versículos fuera de contexto o interpretaciones erróneas. Por eso, es importante estudiar la Biblia con diligencia y pedirle a Dios sabiduría para entender su voluntad. Santiago 1:5 dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esto nos enseña que, si no estamos seguros de si una acción es correcta ante Dios, podemos acudir a Él en oración y estudiar su palabra con sinceridad. También es fundamental recordar que la obediencia a la palabra de Dios no es algo opcional. Jesús advirtió en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos».
Esto significa que no basta con decir que creemos en Dios o que asistimos a la iglesia. Lo importante es vivir según lo que Dios nos manda. La verdadera fe se demuestra con hechos, no solo con palabras. Por lo tanto, la mejor manera de saber si lo que hacemos agrada a Dios es comparando nuestras acciones con la Biblia. Si lo que estamos haciendo está en armonía con los principios de la Escritura, podemos tener la certeza de que estamos en el camino correcto. Pero si encontramos que nuestras acciones contradicen la palabra de Dios, debemos corregir nuestro rumbo y buscar su dirección. 2. Lo haces con un corazón sincero, no por apariencia. En la vida cristiana, no basta con hacer el bien exteriormente si el corazón no está en el lugar correcto. Dios no solo observa nuestras acciones, sino que también examina nuestras intenciones más profundas. Mientras que los seres humanos suelen juzgar por lo que ven, Dios ve lo que nadie más puede ver, el verdadero motivo detrás de cada acto. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto nos muestra que no es suficiente con aparentar devoción, generosidad o bondad, si en el interior nuestras intenciones son egoístas o hipócritas. Jesús confrontó fuertemente a los fariseos porque, aunque eran considerados religiosos ejemplares, su corazón estaba lejos de Dios. En Mateo 23:27, los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de maldad. Esta es una advertencia poderosa. Podemos hacer muchas cosas que los demás consideren correctas, pero si lo hacemos por orgullo, reconocimiento o conveniencia, en lugar de amor genuino por Dios, esas acciones no le agradan. El problema de actuar solo por apariencia es que nos engañamos a nosotros mismos. Podemos engañar a las personas, pero nunca a Dios. Podemos participar en actividades religiosas, dar ofrendas generosas, ayudar a otros y aparentar ser espirituales, pero si lo hacemos para recibir elogios o para alimentar nuestra imagen, no estamos actuando con sinceridad. Jesús enseñó en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que las obras que se hacen para ser vistas pierden su verdadero valor ante Dios. Por otro lado, cuando hacemos algo con un corazón sincero, sin buscar reconocimiento, Dios lo ve y lo valora. Un acto pequeño pero hecho con amor sincero tiene más peso ante Dios que grandes gestos vacíos de intención genuina. Jesús nos dejó el ejemplo de la viuda que dio 2 monedas en el templo. Aunque su ofrenda era insignificante comparada con la de otros, Jesús dijo que ella había dado más que todos, porque lo hizo con un corazón verdadero y desprendido. Marcos 12:41-44. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si somos honestos con nosotros mismos, podemos descubrir que muchas veces buscamos aprobación o beneficio personal, en lugar de hacer las cosas por amor a Dios y a los demás. El verdadero servicio a Dios nace de un corazón transformado, no de un deseo de impresionar. También es importante recordar que Dios recompensa lo que se hace en lo secreto. Jesús dijo en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no debe ser un espectáculo, sino algo íntimo y auténtico. Vivir una fe sincera requiere humildad. Muchas veces, hacer lo correcto sin recibir reconocimiento puede ser difícil, porque el mundo nos ha enseñado a buscar la aprobación de los demás. Sin embargo, en Gálatas 1:10, Pablo hace una pregunta crucial. ¿Busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto nos desafía a examinar nuestro corazón y a preguntarnos si lo que hacemos es para la gloria de Dios o para ganar el aplauso del mundo.
Si queremos agradar a Dios con nuestras acciones, debemos comenzar con un corazón sincero. No importa si nadie nos ve, si no recibimos agradecimiento o reconocimiento, porque lo que hacemos para Dios tiene valor eterno. No se trata de aparentar ser piadosos, sino de vivir con integridad, sabiendo que Dios, quien todo lo ve, conoce nuestras verdaderas motivaciones. Tercero, produce frutos del Espíritu en tu vida. Una de las señales más claras de que lo que hacemos agrada a Dios es que nuestra vida refleja los frutos del Espíritu. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Esto significa que nuestra vida, acciones y actitudes deben mostrar el impacto de la presencia de Dios en nosotros. No se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de demostrarlo con nuestra forma de vivir. Los frutos del Espíritu, mencionados en Gálatas 5:22-23, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos son las evidencias de una vida transformada por Dios. Si lo que hacemos nos aleja de estas cualidades y nos llena de orgullo, ira, resentimiento, envidia o egoísmo, es una señal de que no estamos actuando según la voluntad de Dios. El amor es el primer fruto del Espíritu y el más importante. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo es el mayor mandamiento. Mateo 22:37-39. Si nuestras acciones reflejan amor genuino, no solo con palabras, sino con hechos, estamos en el camino correcto. No se trata solo de amar a quienes nos tratan bien, sino también de mostrar amor a quienes nos han herido o a quienes consideramos difíciles de amar. El gozo y la paz son señales de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando nuestras acciones agradan a Dios, experimentamos una paz interior que no depende de las circunstancias. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si lo que hacemos nos llena de inquietud, culpa o ansiedad, es posible que no sea lo que Dios quiere para nosotros. La paciencia, la benignidad y la bondad son otros frutos esenciales. La paciencia nos ayuda a actuar con calma y sabiduría en medio de las pruebas. La benignidad nos lleva a tratar a los demás con compasión, sin dureza ni juicio. La bondad nos impulsa a hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos está viendo. La fe y la mansedumbre nos permiten confiar en Dios y actuar con humildad. Si nuestras acciones reflejan soberbia, arrogancia o autosuficiencia, estamos apartándonos del camino correcto. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por último, el dominio propio es fundamental. Muchas veces sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero luchamos con nuestras debilidades y deseos. Tener dominio propio significa someter nuestra voluntad a la de Dios y no dejarnos llevar por impulsos que nos aparten de Él. Proverbios 25:28 compara a una persona sin dominio propio con una ciudad sin murallas, vulnerable y expuesta al peligro. Si nuestras acciones producen estos frutos del Espíritu en nosotros y en quienes nos rodean, podemos estar seguros de que estamos agradando a Dios. Pero si lo que hacemos genera división, enojo, orgullo o desorden, debemos detenernos y examinar nuestro corazón. Dios nos llama a vivir de manera que refleje su amor y su carácter, y los frutos del Espíritu son la evidencia de que estamos caminando en su voluntad. Cuarta, no va en contra de tu conciencia guiada por Dios. Dios nos ha dado una conciencia que actúa como una brújula moral, ayudándonos a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando hacemos algo que agrada a Dios, nuestra conciencia nos da paz. Pero cuando nos desviamos, sentimos una inquietud interna, un peso que nos indica que algo no está bien. Sin embargo, esta conciencia debe estar guiada por la palabra de Dios, porque por sí sola puede ser influenciada por el entorno, las emociones o la cultura. En Romanos 2:15, Pablo explica que la conciencia es un testigo interno que Dios ha puesto en cada persona, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto significa que, aunque no siempre tengamos una respuesta clara sobre una situación, nuestra conciencia, iluminada por la verdad de Dios, puede advertirnos cuando algo no está alineado con su voluntad. Sin embargo, la conciencia no es infalible. Puede ser moldeada por lo que consumimos, las influencias que permitimos en nuestra vida y nuestra cercanía con Dios. Una conciencia se endurece cuando ignoramos repetidamente sus advertencias. 1 Timoteo 4:2 habla de aquellos cuya conciencia está cauterizada, es decir, insensible al pecado, porque han justificado sus acciones tantas veces que ya no sienten convicción. Por eso, es vital mantener nuestra conciencia en sintonía con Dios mediante la oración y el estudio de su palabra. Cuando estamos en una situación en la que no sabemos si algo es correcto o no, podemos hacernos preguntas clave. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Puedo hacerlo con una conciencia limpia? ¿Lo haría si Jesús estuviera físicamente a mi lado? Primera Epístola a los Corintios 10:31 nos da una regla clara. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si algo no podemos hacerlo con plena confianza en que glorifica a Dios, probablemente no sea lo correcto. Santiago 4:17 dice, «El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Esto nos muestra que no solo debemos evitar lo malo, sino que también tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto cuando sabemos qué es lo que agrada a Dios. Muchas veces el Espíritu Santo nos impulsa a actuar con bondad, a perdonar, a ser generosos, y si ignoramos esas impresiones, estamos resistiendo su guía. Otro principio fundamental es que no debemos ir en contra de nuestra conciencia por presión de otros. Muchas veces el mundo nos dirá que exageramos, que somos demasiado estrictos o anticuados, pero si algo nos produce convicción de que no agrada a Dios, debemos mantenernos firmes. Romanos 14:23 nos advierte que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto significa que si tenemos dudas sobre si algo es correcto o no, es mejor evitarlo. Para fortalecer una conciencia sensible a Dios, debemos alimentarnos de su verdad. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más clara se vuelve su voz en nuestro interior. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Si buscamos a Dios con sinceridad, Él nos dará claridad y nos mostrará el camino correcto. En conclusión, para saber si lo que hacemos agrada a Dios, debemos prestar atención a nuestra conciencia guiada por su Espíritu. Si sentimos paz y certeza de que estamos actuando conforme a su voluntad, podemos seguir adelante con confianza. Pero si hay dudas, inquietud o una voz interna que nos advierte, es mejor detenernos, orar y buscar dirección en la palabra de Dios. Él siempre nos guiará hacia lo que es bueno, verdadero y justo. 5. Glorifica a Dios en lugar de glorificarte a ti mismo. Uno de los principios fundamentales en la vida cristiana es que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra propia exaltación. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos da una regla clara. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que cada acción, por pequeña que sea, debe apuntar a Dios y no a nuestro ego. Vivimos en una sociedad que promueve la búsqueda de reconocimiento, la validación externa y la exaltación del yo. Las redes sociales han amplificado esta tendencia, haciendo que muchas personas midan su valor por la cantidad de me gusta o la admiración que reciben de otros. Pero Jesús nos enseñó una verdad completamente diferente. El propósito de nuestras vidas no es buscar nuestra propia gloria, sino reflejar la gloria de Dios. En Mateo 6:1, Jesús advierte, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Esto nos enseña que si nuestra motivación para hacer algo es ser vistos y admirados por otros, estamos en el camino equivocado.
Dios no se agrada de las obras que tienen como fin el reconocimiento humano, sino de aquellas que se hacen en humildad y con un corazón sincero. En contraste, Jesús nos da el ejemplo de la verdadera actitud que debemos tener en Filipenses 2:3-5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Él mismo, siendo Dios, no buscó exaltarse, sino que se humilló, sirviendo y dando su vida por los demás. Si Cristo, el Hijo de Dios, vivió de esta manera, ¿cuánto más nosotros debemos reflejar esa humildad en todo lo que hacemos? La gloria de Dios debe ser el filtro a través del cual evaluamos nuestras acciones. Antes de actuar, debemos preguntarnos, ¿esto está exaltando a Dios o a mí mismo? ¿Estoy buscando que otros vean lo bueno que soy o estoy dirigiendo la atención a Dios? Si nuestro objetivo es obtener reconocimiento personal, hemos perdido el propósito. En cambio, si nuestra meta es que Dios sea exaltado y su nombre sea glorificado, estamos en el camino correcto. Un gran peligro de vivir para la propia gloria es que nos volvemos dependientes de la aprobación de los demás. Cuando buscamos la alabanza humana, nuestro ánimo sube y baja según la respuesta que recibimos. Pero cuando vivimos para la gloria de Dios, encontramos seguridad en Él y no en la opinión de la gente. Isaías 42:8 dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto nos deja claro que la gloria le pertenece solo a Dios, y no debemos apropiarnos de ella. La verdadera recompensa no está en los aplausos terrenales, sino en la aprobación de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:3-4, Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios ve lo que hacemos en lo oculto y nos recompensará en el tiempo y la forma correcta. Finalmente, vivir para la gloria de Dios nos da un propósito eterno. Todo lo que hacemos para nuestra propia exaltación es temporal y se desvanecerá, pero lo que hacemos para la gloria de Dios tendrá un impacto eterno, como dice Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si queremos saber si lo que hacemos agrada a Dios, debemos asegurarnos de que nuestras acciones no están dirigidas a nuestra propia gloria, sino a la suya. Esto nos protegerá del orgullo, nos dará paz y nos asegurará que estamos viviendo con un propósito eterno. Sexto, te da paz, no culpa ni ansiedad. Uno de los indicadores más claros de que lo que hacemos agrada a Dios es la paz interior que experimentamos. Dios no es un Dios de confusión ni de tormento, sino de paz. Primera carta a los Corintios 14:33. Cuando nuestras acciones están alineadas con su voluntad, sentimos una paz que trasciende las circunstancias. En cambio, cuando hacemos algo que no agrada a Dios, es común que experimentemos inquietud, culpa o ansiedad, incluso si intentamos justificar nuestras acciones. Jesús dijo en Juan 14:27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es como la paz que ofrece el mundo, que depende de las circunstancias externas. Es una paz profunda, firme y estable, que permanece incluso en medio de pruebas y dificultades. Si lo que estamos haciendo nos deja intranquilos o con una sensación de que algo no está bien, es una señal de que debemos examinar si realmente estamos en el camino correcto. El Espíritu Santo nos guía a través de la paz o la falta de ella. Colosenses 3:15 nos instruye: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne, en este versículo, implica que la paz debe actuar como un árbitro en nuestras vidas. Cuando tomamos una decisión o realizamos una acción, si sentimos paz,
podemos avanzar con confianza. Pero si sentimos inquietud, ansiedad o peso en el corazón, es probable que Dios nos esté mostrando que no es el camino correcto. La culpa es otra señal importante. Cuando desobedecemos a Dios o actuamos de manera incorrecta, nuestra conciencia se inquieta. El rey David lo experimentó después de pecar contra Dios. En el Salmo 32, versículos 3 a 4 escribió: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano». David sentía un peso interno, una falta de paz que lo desgastaba físicamente. Sin embargo, cuando confesó su pecado y se apartó de él, encontró la paz y el perdón de Dios. Por otro lado, la ansiedad puede ser un reflejo de que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Filipenses 4, 6 a 7 nos enseña: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando actuamos en obediencia a Dios, podemos confiar en que Él tiene el control y experimentar su paz, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. A veces, la ausencia de paz no viene de Dios, sino de nuestra propia falta de confianza en Él. Hay momentos en los que Dios nos llama a dar pasos de fe, y aunque humanamente podemos sentir temor, en el fondo del corazón hay una certeza de que estamos haciendo lo correcto. En esos casos, debemos distinguir entre la inquietud que viene de la desobediencia y la tensión natural de enfrentar un desafío que Dios nos está pidiendo asumir. Para discernir si la falta de paz es una advertencia de Dios o simplemente miedo al cambio, debemos buscar a Dios en oración y estudiar su palabra. Salmo 119, 165 dice: «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo». Cuanto más nos aferramos a la palabra de Dios, más claramente podemos percibir su dirección y experimentar su paz. En conclusión, si lo que hacemos nos deja con paz en el corazón, podemos avanzar con confianza, sabiendo que estamos en el camino correcto. Pero si sentimos culpa, ansiedad o una inquietud persistente, es una señal de que debemos detenernos, examinar nuestro camino y buscar la dirección de Dios. Él es fiel para guiarnos y darnos paz cuando vivimos en obediencia a su voluntad. 7. No perjudica a otros ni a ti mismo. Una de las señales más claras de que lo que hacemos agrada a Dios es que nuestras acciones no causan daño ni a nosotros mismos ni a los demás. Dios nos ha llamado a vivir en amor, y el verdadero amor no destruye, no hiere, ni deja consecuencias negativas. Jesús enseñó en Mateo 22:39, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Si lo que hacemos perjudica a alguien, directa o indirectamente, debemos cuestionarnos si realmente es algo que Dios aprueba. La Biblia nos advierte que no debemos ser tropiezo para otros. En Romanos 14:13, Pablo dice: «Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano». A veces, algo puede parecer correcto para nosotros, pero si lleva a alguien más a caer en pecado, o le causa daño espiritual, emocional o físico, debemos reconsiderarlo. Muchas veces justificamos nuestras acciones diciendo que cada quien es responsable de sí mismo, pero el cristiano no vive en aislamiento. Formamos parte del cuerpo de Cristo, y nuestras decisiones pueden influir en otros, para bien o para mal. Pablo también dice en 1 Corintios 8:9, «Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». La madurez espiritual nos llama a ser conscientes del impacto de nuestras acciones. Por otro lado, también debemos preguntarnos si lo que hacemos nos está perjudicando a nosotros mismos. Dios nos creó con propósito y nos dio un cuerpo, una mente y un espíritu que debemos cuidar. En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo nos recuerda: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si lo que hacemos daña nuestro cuerpo con hábitos destructivos, nuestra mente con pensamientos tóxicos, o nuestro espíritu alejándonos de Dios, debemos alejarnos de ello. El daño a uno mismo no siempre es físico. También hay acciones que destruyen nuestra paz, nuestra autoestima y nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando nos exponemos a influencias negativas, relaciones destructivas o pensamientos de autodesprecio, estamos permitiendo que algo nos haga daño. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si algo nos está robando la paz, alejándonos de Dios o llenándonos de culpa, es una señal de que no es su voluntad. Otro aspecto a considerar es el daño a largo plazo. A veces tomamos decisiones sin pensar en sus consecuencias futuras. Algo puede parecer inofensivo en el momento, pero si eventualmente trae sufrimiento, destrucción o alejamiento de Dios, no es algo que debamos hacer. Gálatas 6:7 nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos hoy, lo cosecharemos mañana. Además, nuestras acciones pueden afectar nuestra relación con Dios. Cuando hacemos algo que sabemos que no le agrada, aunque parezca pequeño, nuestro espíritu se resiente y nuestra conexión con Él se debilita. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No podemos esperar vivir en la plenitud de su presencia si conscientemente hacemos cosas que nos alejan de Él. En conclusión, si lo que hacemos no perjudica a nadie, ni a nosotros mismos, y en cambio edifica y fortalece nuestras relaciones con los demás y con Dios, podemos tener la certeza de que es algo que agrada a Él. Pero si nuestras acciones causan daño, directa o indirectamente, debemos detenernos y buscar su dirección. Vivir para Dios implica responsabilidad, amor y sabiduría, asegurándonos de que nuestras decisiones no solo nos beneficien a nosotros, sino que también sean una bendición para quienes nos rodean. Octavo, se refleja en tus acciones diarias, no solo en palabras. La verdadera fe no se limita a lo que decimos, sino que se demuestra en cómo vivimos cada día. Jesús advirtió en Mateo 7:21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no basta con conocer la Biblia, hablar de Dios o identificarnos como cristianos. Nuestras acciones deben reflejar nuestra relación con Él. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es una prueba de autenticidad espiritual. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cristianismo basado solo en palabras y no en hechos es un cristianismo vacío. Dios busca corazones transformados, no solo personas que repitan versículos o participen en actividades religiosas sin compromiso real. Un peligro común es separar la fe de la vida cotidiana. Algunas personas actúan de una manera en la iglesia y de otra en su casa, en su trabajo o con sus amigos. Sin embargo, Dios no solo observa lo que hacemos en momentos de devoción, sino en cada aspecto de nuestra vida. Proverbios 20:11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Si nuestra fe es genuina, se notará en la manera en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos los desafíos y en cómo tomamos decisiones. Jesús dejó claro que los verdaderos seguidores de Dios se identifican por sus frutos. En Juan 15:8 dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Los frutos de un creyente se ven en su paciencia, su humildad, su amor por los demás, su honestidad y su compromiso con la verdad. No se trata de perfección, sino de una vida transformada por Dios que busca constantemente crecer y mejorar.
El amor es la mayor evidencia de que vivimos para Dios. En Juan 13:35, Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». No se trata solo de decir que amamos a Dios, sino de demostrarlo a través del amor al prójimo. Esto implica perdonar, ayudar, servir sin esperar nada a cambio y actuar con misericordia, incluso con quienes no nos tratan bien. Otro aspecto crucial es la integridad. Dios no se agrada de la hipocresía. En Mateo 23:27-28, Jesús reprendió a los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados, porque aparentaban santidad por fuera, pero por dentro estaban llenos de maldad. Esto es una advertencia para no caer en una fe superficial, en la que solo buscamos quedar bien ante los demás sin un verdadero compromiso con Dios. Nuestro testimonio es una forma poderosa de hablar de Dios sin necesidad de palabras. Muchas personas no leerán la Biblia, pero sí observarán cómo vivimos. 2 Corintios 3, 2-3 dice: «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres». Si nuestra vida refleja honestidad, bondad, paciencia y amor, estamos mostrando el carácter de Dios a quienes nos rodean. Finalmente, vivir lo que creemos nos da paz y propósito. Cuando somos coherentes con nuestra fe, evitamos la carga de la doble vida y caminamos con seguridad en la voluntad de Dios. En el 1 Juan 3:18 se nos exhorta: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». En conclusión, si lo que hacemos agrada a Dios, se reflejará en nuestras acciones diarias. No es suficiente con decir que seguimos a Dios. Nuestra vida debe demostrarlo en cada decisión, en cada interacción y en cada desafío que enfrentamos. La fe auténtica no se limita a las palabras, sino que se vive con hechos, marcando una diferencia en nuestro entorno y reflejando la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Agradar a Dios no se trata solo de cumplir con normas externas o aparentar una vida piadosa. Se trata de vivir con un corazón sincero, alineado con su voluntad, reflejando su amor y su verdad en cada acción. A lo largo de este video, hemos explorado 8 señales claras que nos ayudan a discernir si lo que hacemos está en armonía con Dios. Desde la paz interior hasta el impacto en los demás, pasando por la autenticidad de nuestra fe y la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Pero este es solo el comienzo. Vivir en obediencia a Dios es un camino de aprendizaje continuo, donde cada día podemos crecer, corregir nuestros errores y acercarnos más a Él. Si te diste cuenta de que hay áreas en tu vida que necesitas mejorar, no te desanimes. Dios no espera perfección, sino un corazón dispuesto a seguirlo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir profundizando tu fe, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos reflexiones, enseñanzas bíblicas y principios espirituales que te ayudarán a fortalecer tu relación con Dios y a encontrar respuestas a muchas de las inquietudes que surgen en la vida cristiana. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando temas que nos ayuden a crecer espiritualmente y a vivir una vida con propósito. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.